Hola amigos, estamos con Germán Tejada, director de una cinta que se llama Los Inocentes, que se está presentando en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Germán, gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Germán, una película que a pesar de ser peruana se siente completamente universal al tocar temas que le pasan a muchos chicos de América Latina, México, Argentina, Chile. ¿Cómo llegas a sintetizar una historia como Los Inocentes? Bueno, a ver, para mí Los Inocentes de lo que habla es de lo mal que nos han enseñado a ser hombres. En Latinoamérica creo que vivimos las realidades como muy cercanas, ¿no? Como muy similares. Y en realidad lo que hablo es de una época particular de la vida de todos, en realidad. Creo que todos tenemos en común ese momento del despertar sexual, de la exploración, del cuestionamiento sobre nuestra masculinidad, ¿no? Y fue en esa etapa de la vida que apareció el libro Los Inocentes de Osvaldo Reynoso. Yo tenía 13, 14 años más o menos cuando llega a mí ese libro, ¿no? Del mismo nombre, y fue un libro, es un libro transgresor, es un libro disruptivo, es un libro como muy directo para su época. De hecho fue censurado en esa época, ¿no? Pero a mí me dejó una enseñanza súper clara y me abrió un poco la cabeza con respecto a todos estos modelos de hombre que ahora definimos mucho como masculinidad tóxica, ¿no? Entonces, eso caló muy fuerte en mi cabeza y además me acompañó en este momento tan confuso y tan como loco como es el despertar sexual con las hormonas revueltas y toda la confusión que eso puede traer, ¿no? Y fue ahí que decidí hacer una película sobre esta etapa de mi vida, ¿no? Lo que hago es tomar la esencia del libro, ¿no? Capturar la esencia del libro y trasladarla a la contemporaneidad, mezclarla con episodios de mi vida. Yo siento que la película es muy, muy personal, en realidad. Yo me sentí muy identificado con los personajes y a través de Cara de Ángel, el personaje principal, trato de hablar de esta temática, ¿no? Un chiquillo que está en su exploración sexual, que quiere meter a este grupillo, esta jauría de punkis, ¿no? De las que quiere ser parte, y para demostrar su masculinidad se une a un robo. Pero por otro lado está esta chiquilla Gabriela, que le gusta mucho, con la que quiere tener sexo por primera vez, este cantante de esta banda de punk a la que él admira y comienza a generarle confusiones, y en todas estas dos líneas narrativas se entremezclan con sus sueños, con sus pesadillas y un poco la imaginación del personaje, ¿no? Eso es un poco Los Inocentes para mí. Pero también, más allá de eso, también es su música. Su música. Tienes un playlist increíble de bandas punk. ¿Cómo fue conjuntarlas y escoger esos temas? Bueno, todos son bandas peruanas, todas son bandas de amigos míos, de hecho, de bandas de amigos míos peruanos. Yo me he movido mucho en el mundo de la música, de la cultura y de la gestión cultural en general. Me he relacionado desde mucho tiempo con la música y también tenía mi banda ahí en Lima. Y bueno, para mí la película ya las canciones venían escritas en el guión. Yo las pensé desde ese lugar también. Siento que si tú te detienes un poco en la letra, genera mucha atmósfera y le da mucho sentido también a las escenas que acompañan estas canciones. Y bueno, y el punk para mí era una forma también como de generar un contraste más fuerte como con la búsqueda de la masculinidad, ya que el punk suele ser como muy agresivo, muy violento, ¿no? Marca visualmente como lo que proyectan los punky, es mucho más como que hay una barrera ahí, ¿no? Es una cosa, parece que fuese mucho más difícil entrar ahí por la agresividad que se plantea en ese género. Sin embargo, los punkis tienen muchas capas y se genera también ahí una ambigüedad, porque esa coraza que tienen aparentemente en realidad esconde personas muy muy sensibles, ¿no? Dicen que los punk y los metaleros son unos sositos por dentro, en realidad. Entonces había una cosa interesante ahí que explorar, que es esta ambigüedad con la que también se mueven muchos de los personajes de la película, ¿no? Me gustan mucho varios detalles visuales de la película. Y hay uno que a mí me gusta mucho, quisiera saber cómo fue llegar a él, que es casi al inicio, cuando él se imagina con esta chaqueta a través de la vidriera. Sí. Visualmente es una imagen muy poderosa. ¿Cómo llegaste a ella? Bueno, esa imagen sí es un homenaje casi que directo al libro. Obviamente la forma en la que uno la transmite ahí está un poco mi aporte a lo visual y a lo cinematográfico, pero mi intención era que como él, al verse proyectado en esta camisa súper punky, que de alguna manera refleja esa masculinidad, toda esta cosa a la que él quiere, ¿no? Que él anhela, ¿no? Lo va llegando, y pongo esta imagen de que él va hacia atrás y va entrando hacia la oscuridad, ¿no? Es como que esta cosa que para él representa
como te decía, ¿no? Como un anhelo, como algo que él realmente quiere y busca, en realidad lo lleva cada vez más hacia este lugar oscuro que sin escapatoria, que luego se desarrolla en la película. Entonces esa imagen viene construida desde ese lugar también, ¿no? Esto que parece ser algo aspiracional termina siendo lo que lo mete en un lugar más oscuro, ¿no? Y la camisa de alguna manera representa eso también, ¿no? El personaje femenino de la película resulta más punk que él al final de cuentas. Totalmente. La tiene clarísima. Para mí era importante que si él se enfrentaba a una mujer, porque ahí también están los otros modelos de mujeres, ¿no? Que además juzgan mucho a este personaje, pero ella de alguna manera es una mujer, es una chica que desde muy joven la tiene muy clara, ¿no? Es esta mujer como con las convicciones claras, que le gustan los chicos que tienen una sensibilidad distinta, que exploran distinto, que se permite ella muchas más cosas que las demás chicas, ¿no? Es un poco esta imagen de la mujer como empoderada y sólida, ¿no? Que termina siendo, como tú dices, como mucho más poderosa, mucho más segura y mucho más punk que el personaje mismo, que es una exploración y él no tiene idea de lo que está haciendo en realidad. Y creo que esa confusión es lo que hace rico el personaje, ¿no? Sí. ¿Cómo fue llevar a tu actor por este proceso de estar enseñando todo el tiempo que en realidad no tiene idea de la vida? Y peor, no tiene idea de él mismo? Exacto. Creo que para mí la identidad está formada por muchas mentiras, ¿no? La identidad muchas veces uno forma su identidad muchas veces con lo que la gente o con lo que los demás piensan de ti, ¿no? Muchas veces es la mirada de los otros la que te define, y esas es puras mentiras en realidad. Es muy complicado llegar a tu esencia finalmente, ¿no? Este personaje está pasando por esa etapa en donde comienza a construir a partir de lo que los demás piensan de él, y un poco es ahí donde él, entonces ahí te das cuenta que él está perdidísimo, ¿no? Que no tiene idea, que es un poco víctima de sus hormonas y de sus pulsiones, y también con Diego, que es el actor, ¿no? Fue una exploración muy linda porque su energía es muy opuesta a lo de Cara Ángel. Cara Ángel hacia afuera es súper duro, ¿no? Como que no sonríe, él es como tiene una coraza súper fuerte, y Diego es muy blandito, él es muy suavecito, se le capan las sonrisas todo el tiempo. Entonces, de alguna manera, llevarlo hacia esta cosa, casi fue un entrenamiento militar, llevarlo a esta cosa como dura y rígida, generaba esta ambigüedad porque en la mirada se le salía todo eso que en los gestos y físicamente no le tenía permitido expresar, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde se genera esta ambigüedad que es tan rica en el personaje, porque tú le ves la mirada y hay una inocencia en esa mirada que es muy enternecedora y muy profunda también, ¿no? Entonces creo que ese contraste de la energía del actor con la energía del personaje fue lo que logró que él esté tan sólido. A mí me encanta, yo siento que en realidad logramos algo muy lindo con Diego, en verdad. Estoy muy, muy contento con lo que logramos con los chicos en general. Yo siento que es primera película de todos, así que muchas caras nuevas, y eso me tiene muy contento en realidad, ¿no? Lo bien que están ellos. ¿Qué mayor temor que saber que estás en medio de una sociedad de zombies? Exacto. ¿Cómo fue jugar con este guiños al género? Mira, yo siento que una forma de explorar el mundo interno e inconsciente de los personajes siempre son los sueños, ¿no? Cuando uno sueña cosas, te salen las cosas más locas, pero están muy cargadas de simbolismo. Entonces, de esa manera, esa fue la forma que encontré de llevar al espectador a vivir un poco más a profundidad el conflicto del personaje y cómo esta pesadilla que le generaba el crecer, el perder la inocencia, comienza a apoderarse de la realidad, ¿no? Ese es un poco el paralelo que utilizo, ¿no? Como él ve a los adultos y en general a los hombres y a los políticos como zombies sin voluntad, ¿no? Y que se comen entre ellos, que no está muy alejado de la realidad, ¿no? Y entonces ahí es donde comencé desde el principio siembro la idea de los zombies como algo que es un gusto de él, algo que él dibuja, ¿no? La película que van a ver, luego se mete en sus sueños, la realidad se mezcla con sus sueños, entonces comienzo a generar como este paralelo que se comienza a entrelazar, ¿no? Como sutilmente, hasta que finalmente esa pesadilla se vuelve realidad.
Y eso es un poco lo que simboliza crecer y perder la inocencia para el personaje, ¿no? ¿Has pensado sacar el soundtrack en algún formato físico? Sí, sería increíble. Todos me dicen cassette porque es lo más punk que puedes hacer, que sería un gran souvenir, pero sí, de todas maneras, o cassette o vinilo. Se viene de todas maneras la recopilación de la música de Los Inocentes. Ha calado mucho la música. Para mí es súper emocionante eso porque es música peruana, es música de mis amigos, es música que tengo muy cerca, ¿no? Mi estreno en Lima va a venir con concierto de todas maneras, ¿no? Pero sí, siento que es una gran muestra de la música que hace en Perú, la cuna del punk definitivamente, y ahí está esa esencia transmitida, no solamente en el género punk, porque también hay un rock más pop, no más indie, y también hay música urbana que tiene ese mismo carácter, todos muy contestatarios, todos muy rebeldes, ¿no? Todos muy catárquicos, ¿no? Justo te iba a preguntar eso, ¿no? Todo el mundo se pelea la vanidad del pop, pero los Psychos definitivamente, vamos, sí, marcan completamente ese estilo. Totalmente. Creo que escuchando la película podemos entender que el pop en Perú sigue vivo. Totalmente, no, para nada. El rock ahí visceral y esa movida no ha muerto, y creo que no ha muerto en ningún país de Latinoamérica, ¿no? Creo que igual, de alguna manera, en Latinoamérica y en los centros de nuestras ciudades estamos como detenidos en el tiempo, atrapados en el tiempo, siempre digo, ¿no? Y esa misma lógica se aplica a la idea de la masculinidad que tenemos ¿no? en Latinoamérica. Estamos atrapados en el tiempo, en mentalidad, en música, en contexto. Tú vas por los centros de las ciudades y puedes hacer como un flashback a los 90 y está igualito, ¿no? Ya para terminar solamente, ¿a dónde más van Los Inocentes? Bueno, Los Inocentes, tenemos un par de festivales ahí que todavía no podemos anunciar. Definitivamente en Lima va, ¿no? Y estamos esperando ahí unas respuestas. Lo que sí me entusiasma comunicar es que vamos a tener estreno en salas en México. Tenemos una distribución con Mandarina. Entonces, para principios del próximo año vamos a estar en salas mexicanas, y eso es lo que más me emociona, porque la idea de esta película es que conecte con los jóvenes, que incomoda a los adultos, a las viejas mentalidades, ¿no? Y que se convierta y que de alguna manera intente a despertar a los hombres también en esta necesidad que tenemos ahora como de observarnos, de cuestionarnos. Pero yo creo que estamos en esa época, ¿no? El feminismo está súper duro, es necesario que lo rompan todo. Los hombres tenemos que ser parte también de esa movida desde la observación, ¿no? Desde comenzar a mirarnos a nosotros y cuestionar eso que te digo, ¿no? Lo mal que nos enseñaron a ser hombres en realidad. Perfecto, pues muchas gracias por la entrevista y todo el éxito. Muchísimas gracias.